¿Te imaginaste que estarías en la era en la que iría a ser posible hacer edición de genes? Y no me refiero a los transgénicos. Me refiero al uso de edición de genes en humanos para el tratamiento de enfermedades causadas por mutaciones genéticas. Así como lo oyes, a pesar de que esto parece una historia sacada de una película de ciencia ficción, no lo es. Esto ya está sucediendo y en este video te voy a contar un poco sobre en qué consiste esta tecnología, quiénes son los autores y cuáles son las perspectivas para erradicar enfermedades genéticas, como por ejemplo la enfermedad de la progeria. ¿Recuerdas de aquella película llamada El curioso caso de Benjamin Button? Bueno, en esta película se retrata la historia de un niño que nace en el cuerpo de un adulto que tiene casi 80 años. Esta película es protagonizada por Brad Pitt, ¿lo recuerdas? Bueno, en esta película se retrata la historia de un gran número de pacientes que sufren con una enfermedad causada por una mutación genética llamada progeria. Esta mutación es la que causa que se desestabilice el núcleo y se desencadene una serie de factores que van a generar un envejecimiento acelerado. Pero entendamos un poquito más en qué consiste esta enfermedad. Imagina que escogemos un gen dentro del genoma. Este gen está escrito de la siguiente manera y como puedes ver tiene una C en una posición específica. A partir de este gen será generada una serie de proteínas, las cuales pasarán por procesos bioquímicos para generar una proteína madura y lista para cumplir su función dentro o fuera de la célula. En este caso específico estamos hablando de un gen llamado LAMNA. Este gen tendrá como objetivo generar una proteína llamada lamina A. En el caso de pacientes con progeria, vamos a encontrar una mutación puntual, que como puedes ver en pacientes normales hay una C, mientras que en pacientes con progeria encontraremos una letra T. A esto se refiere con una mutación puntual. Aunque parece mínimo el recambio, realmente eso genera una serie de procesos bioquímicos que no son los normales. Mientras que en pacientes normales se genera una proteína llamada lamina A, en pacientes con progeria se generará la proteína progerina. La lámina A o la progerina en el caso de pacientes con progeria cumple función a nivel de la membrana nuclear. Estas le van a dar estabilidad a esta membrana y permeabilidad. Sucede que en el caso de pacientes con progeria, esta estabilidad no es eficiente, causando como consecuencia una deformación de nuestro núcleo. Como sabemos, durante la mitosis, la célula necesita pasar por procesos de cambio. Termina por desensamblarse varias de sus estructuras para permitir que haya más espacio y el DNA consiga duplicarse con el objeto que cada una de las células hijas tenga la misma cantidad de ADN. Sin embargo, es deficiente esta mitosis en pacientes con progeria, ya que el ensamblaje de este núcleo no es bueno. Entonces, una de las primeras consecuencias de la progeria es la deformación del núcleo. La segunda consecuencia, y bastante importante, es que hay una acumulación del daño en el DNA. Como comenté, existe una permeabilidad de nuestro núcleo. Esto va a permitir que el DNA genere proteínas o ARNs que se encarguen de corregir errores. Durante la mitosis, nuestro ADN y nuestra célula cometen algunos errores durante la duplicación del ADN. Sin embargo, el ADN tiene un sistema de reparo. Sin embargo, cuando existen problemas a nivel de la membrana, este reparo es deficiente, causando como consecuencia una acumulación de daño en el DNA. Esta acumulación tendrá como consecuencia un envejecimiento acelerado, puesto que como sabemos, nuestras células y nuestros tejidos y órganos están expuestos a diferentes factores como por ejemplo la contaminación ambiental, el humo del tabaco, algunos rayos ultravioletas, los cuales también terminan siendo corregidos o terminan generando daño en el DNA que él mismo termina por corregir. Sin embargo, como este sistema y la permeabilidad de nuestro núcleo está deficiente, esto genera que la célula termine generando una senescencia, una aceleración en el envejecimiento de estas células. Es por eso que los pacientes con esta patología terminan teniendo aspecto de ser personas mucho más adultas. Y por último, la última consecuencia es que estas personas tienen un mayor riesgo a enfermedades. Como su sistema de protección no es bueno, ellas están con mayor contacto y menos defensas para proteger. Sus células están en desventajas con respecto de células de pacientes normales. Principalmente sufren de enfermedades cardiovasculares, ya que termina acumulándose una gran cantidad de placa a nivel de las arterias, debilitación de esas arterias, las terminan siendo bastante más rígidas. Esto tiene como consecuencia problemas a nivel de las válvulas del corazón y problemas cardíacos. Es por eso que la longevidad de pacientes con esta enfermedad es de lo máximo
14 años. Hasta inicios del 2023 fueron diagnosticados 142 niños con esta enfermedad en todo el mundo, según la Fundación de Investigación de Progeria. Aunque no son muchos en número, la tendencia ha ido en aumento en los últimos 11 años, por lo que continúa siendo un problema latente. En un esfuerzo por combatir esta dolorosa enfermedad, surgieron instituciones con un propósito claro, la lucha contra el síndrome de Hutchinson-Gilford, como la Progeria Research Foundation, la cual, de la mano con universidades como la de Boston, Harvard, Rutgers y otras, se han unido en esta valiente búsqueda. A pesar de la delicadeza de esta enfermedad, esto no ha sido un impedimento para aquellos que la padecen. Es así que en la era de las redes sociales, muchos han decidido compartir sus historias y darse a conocer a través de diversas plataformas virtuales. Esto nos muestra que los límites solo existen en nuestra mente y nos invita a reflexionar sobre que nada es imposible. Y uno de ellos es Sami Basu, que hoy es considerado uno de los pacientes más longevos de progeria, ya que tiene 27 años, quien no solo es la voz de muchos de otros pacientes de progeria, sino que además es un científico dedicado a trabajar incansablemente para frenar los efectos de su propia enfermedad. En 2017, Sami terminó su carrera de ciencias naturales y para el trabajo de fin de grado decidió especializarse en el estudio de su propia patología. Es así que se pone en contacto con el doctor Carlos López, quien investigaba junto con el Instituto de Salk de California posibles curas para la enfermedad de Basso, basándose en edición genética. Y después que la edición de genes está revolucionando tanto la forma en la que vemos los tratamientos hoy en día, que parece como si lo hubiéramos sacado del guión de una película de ciencia ficción. En este caso estamos hablando exclusivamente de la tecnología de edición genética basada en edición de bases o base editing. Esta tecnología, diferente de su antecesora, CRISPR, la tecnología CRISPR, se basa en las estructuras de la base nitrogenada o de la letra que tenemos que mudar en la estructura química de esta para permitir hacer el cambio sin la necesidad de hacer quiebras en el ADN. Cosa que en el caso de la tecnología de CRISPR sí es necesario hacer un corte en las dos hebras para que mediante los mecanismos de reparo del DNA pueda hacerse una corrección, sea introduciendo un fragmento o invalidando o cortando un gen en las dos hebras. Ya en el caso del base editing, la especificidad es un poquito más, debido a que no necesitamos hacer cortes los cuales pueden generar algunos indels, es decir, introducción de algunos fragmentos desnecesarios o la corrección de fragmentos no específica. En la tecnología del base editing podemos hacer tan solo el cambio de una letra por la otra basándonos en su estructura química. Se atribuye esta tecnología al doctor David Liu, quien junto a su equipo y también de la mano de la doctora Jennifer Doudna, que es quien descubrió la tecnología de CRISPR-Cas junto a Emmanuel Charpentier, pudieron realizar esta prueba. Dentro de los tratamientos convencionales que intentan contrarrestar los efectos de esta mutación causante de la progeria propiamente dicho, está el uso de medicamentos que van a permitir el fortalecimiento de los huesos. Como sabemos, existe en pacientes con progeria un desgaste exagerado, acelerado, lo que hace que estos sean proclives a fracturas, por lo que fortalecer los huesos es una de las estrategias. Otra de las formas es mediante el uso de medicamentos que bloqueen los efectos que causa la progerina dentro de la célula. Recordaremos de que la progerina es aquella proteína que se genera debido a la mutación y su presencia en exceso causa que se dé el envejecimiento acelerado, el desgaste acelerado, los mecanismos de protección de la célula no están en su mejor eficiencia, generando un envejecimiento mucho más rápido. Entonces, este tipo de medicamentos lo que van a hacer es bloquear a la progerina. Y por otro lado, también existe la herramienta de medicamentos que van a ayudar a que el precursor de la progerina, en vez de seguir por el camino de la producción de la progerina, siga el camino de la formación de la lámina A. Sin embargo, como vemos, el objetivo de esos tratamientos es contrarrestar los efectos que causa esta mutación. Y es ahí donde surge la idea de usar el base editing para corregir aquella mutación causante de la progeria. El equipo del Dr. Liu, junto con el equipo de la doctora Jennifer Doudna, generaron un proyecto en el que animales, en este caso ratones, que eran portadores de esta mutación genética, fueron expuestos a un tratamiento de edición de genes. Este sistema fue colocado, inyectado por diferentes mecanismos dentro de estos animales que tenían progeria, para ver si el sistema conseguía hacer la corrección, y los resultados fueron fabulosos. En el año 2021, el doctor David y su equipo publican los primeros resultados de un estudio que tenía como objetivo mitigar los síntomas del síndrome de Hutchinson-Gilford, la progeria, en ratones mediante el uso de corrección genética basado en base editing. Este proyecto
tuvo como objetivo responder dos preguntas importantes. Saber si la corrección de la mutación que causa la progeria podría prevenir que los animales nacidos con la mutación manifestasen los síntomas más graves de la enfermedad. Y además saber si los editores de bases tendrían la capacidad de corregir una enfermedad sistémica como esta a largo plazo. Es decir, el objetivo de este proyecto tuvo como premisa responder si realmente la edición de bases conseguiría hacer la mudanza de la letra T por la C, que sería la mutación que causa la progeria, y además ver si a largo plazo conseguiría mantenerse esta mutación y ver si realmente los síntomas podían ser mitigados. El proyecto contempló entonces un grupo de individuos que eran portadores de la mutación genética causante de la progeria, a los cuales un grupo iría a recibir el tratamiento con edición de genes, mientras que el otro tan solo solución salina, y un otro grupo que eran aquellos ratones que no eran portadores, es decir, eran individuos sanos, donde un grupo también iría a recibir el tratamiento con edición de genes y el otro tan solo solución salina. Para responder la primera pregunta fue necesario hacer varias pruebas de laboratorio, que iban desde diferentes técnicas de PCR, secuenciamiento, expresión de genes, Western blot y diferentes pruebas que nos iban a confirmar si hubo el cambio. Dentro de los resultados más relevantes está el secuenciamiento, donde fue evidente que fue posible hacer el cambio de la letra T causante de la progeria por la letra C, que iría a generar a la lámina A. Entonces, en individuos tratados se ve que ya no presenciaban la letra T, sino la letra C. En aquellos que no fueron tratados, aún mantenían la letra T y en el grupo control, evidentemente, íbamos a encontrar también la letra C. Si realmente existió ese cambio, entonces aquello tendría que ser reflejado a nivel de ARN como a nivel de proteínas. Para evaluar los ARN se hace un estudio llamado expresión génica. Entonces, a partir del estudio de ARN, es decir, de expresión génica, pudo evidenciarse que realmente aquellos que no recibieron el tratamiento de edición, es decir, que se mantuvieron con la letra T, continuaban produciendo progerina. Ya aquellos que sí fueron tratados con la edición de genes y que nacieron con el gen portador y mutado que genera la progerina, luego de la aplicación de la tecnología de edición de genes, su expresión fue disminuida. Es decir, estos individuos ya no producían altas cantidades de progerina. Con eso podíamos corroborar que, a pesar de haber nacido con la mutación, luego de haber administrado el tratamiento de edición, se disminuyó la producción de progerina. Y evidentemente el grupo control que no producía la progerina es el que permitió contrarrestar y comparar los resultados anteriores. Con estos resultados pudo verse que la modificación fue real a nivel genético mediante el secuenciamiento y también a nivel de ARN mediante el estudio de expresión génica, pero aún faltaba ver si realmente se producía la proteína correspondiente. Este tipo de estudios se hace mediante una técnica llamada Western blot. A pesar de que se levantaron los resultados de diferentes órganos, en esta imagen podemos ver el resultado que generaron tanto el hígado como el corazón. Aquellos individuos que eran portadores de progeria, que podemos verlos en color rojo, y que no recibieron la tecnología de edición de genes, es decir, tan solo recibieron solución salina, la producción de progerina continuó siendo alta, mientras que aquellos portadores de la progeria, pero que recibieron el tratamiento, disminuyeron su producción de progerina. Y resultados similares fueron encontrados en el corazón, donde también la producción de progerina fue disminuida posterior a la administración del sistema de edición de genes. Resultados parecidos fueron encontrados en piel, en hueso y en grasa. A pesar de ello, cada uno de los resultados mostró algunas diferencias. Y bueno, uno de los resultados más evidentes que generó este estudio fue ver el comportamiento de los individuos posterior a la administración. Los individuos que nacieron con la mutación causante de progeria y que no recibieron el tratamiento mostraron la sintomatología típica, un comportamiento mucho más lento, individuos más envejecidos, diferente de su contraparte, aquellos que sí recibieron el tratamiento a pesar de haber nacido con la mutación genética. Y podemos ver que ellos tenían una actividad mucho más agitada, no mostraban signos de envejecimiento, con lo que pudo evidenciarse a nivel fenotípico que realmente la modificación surtió efecto. Sumado a ello, pudo verse que aumentó la esperanza de vida. Aquellos que nacieron con la mutación y no recibieron tratamiento murieron por cerca de los 200 días. Ya aquellos que también nacieron con la mutación pero recibieron el tratamiento consiguieron llegar inclusive por sobre los 500 días.
Estos resultados prueban entonces el potencial que tiene la edición de bases in vivo para tratar la progeria y otras enfermedades genéticas corrigiendo la raíz causal de la enfermedad. Esta historia nos brinda entonces una visión esperanzadora sobre el potencial del base editing para abordar enfermedades genéticas como la progeria y otras similares, ya que existen aquellas causantes por mutaciones a nivel de genes, a nivel nuclear como a nivel mitocondrial. Entonces, a través de esta experimentación es posible ver que algunas correcciones en el ADN pueden ser concretadas. A través de todo este viaje podemos destacar cómo la resiliencia, la dedicación científica y el trabajo en equipo pueden conducir a resultados extraordinarios. Nos inspira a creer en un futuro donde la innovación científica, guiada por el conocimiento y la colaboración, allana el camino hacia soluciones impactantes y mejoras significativas en la salud humana. Cuéntame qué te pareció esta historia y sobre en qué otras áreas te gustaría ver el potencial de la edición de genes.